كتبوا من 39 صاروخ من يطلق ال40 وعلامة استفهام. Imagina despertarte al amanecer con el sonido de las sirenas de alarma, mientras las advertencias en la televisión y la radio se suceden. ¡Misil entrante! Diríjanse de inmediato a los refugios. Esto es lo que vivieron los israelíes en enero de 1991, cuando Saddam Hussein lanzó 39 misiles Scud hacia sus ciudades, en uno de los ataques más inquietantes en la historia del Medio Oriente. Estos misiles no eran simplemente armas militares, sino parte de un juego político lleno de riesgos, en el marco del intento de Saddam Hussein de arrastrar a Israel a la Segunda Guerra del Golfo y luego de generar caos en la coalición internacional liderada por Estados Unidos. ¿Lo logró? Su trágico destino frustró sus planes. ¿Y cómo enfrentó Israel esa amenaza que sacudió sus cimientos? Revelamos la historia completa detrás de los ataques con misiles de Saddam y nos adentramos en los días que casi cambiaron el rostro de la región para siempre. Así que quédense con nosotros hasta el final y no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para recibir todas las novedades. Las relaciones entre Irak e Israel siempre se han caracterizado por la tensión desde la proclamación del Estado de Israel en 1948, ya que Irak, al igual que la mayoría de los países árabes, se negó a reconocerlo y participó en la Primera Guerra Árabe-Israelí. Con el tiempo, Irak se mantuvo firme en su postura antisionista, influenciado por las corrientes nacionalistas árabes lideradas por el fallecido presidente Gamal Abdel Nasser, que convirtieron la hostilidad hacia Israel en uno de sus ejes principales. Durante las décadas de 1960 y 1970, Irak reforzó su apoyo a las facciones palestinas armadas, proporcionando asistencia financiera y militar a la Organización para la Liberación de Palestina, permitiendo además el establecimiento de campos de entrenamiento en su territorio. También se mostró como uno de los más acérrimos opositores a los acuerdos de paz con Israel, especialmente al acuerdo de Camp David entre Egipto e Israel en 1978, que consideró una traición a la causa palestina. Las tensiones entre ambos países alcanzaron su punto máximo en 1981, cuando Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra el reactor nuclear iraquí Tammuz en la Operación Ópera, justificando la acción alegando que el proyecto nuclear representaba una amenaza estratégica, especialmente ante las declaraciones de Saddam Hussein sobre su deseo de poseer armas avanzadas para enfrentarse a Israel. Este ataque provocó la ira de Irak, que reafirmó su determinación de continuar desarrollando sus capacidades militares, considerando el bombardeo como una prueba de la agresividad israelí. A finales de los años 80, a pesar de que Irak estaba concentrado en reconstruir su economía y ejército tras la larga guerra con Irán, su postura hostil hacia Israel permaneció firme, viéndose a sí mismo como la potencia árabe capaz de enfrentarse militarmente a Israel, especialmente tras contar con un arsenal de misiles balísticos, lo que lo convertía en una amenaza potencial para Tel Aviv. Esta tensión continua, tanto política como militar, fue uno de los factores que precedieron a los ataques con misiles iraquíes sobre Israel durante la Guerra del Golfo en 1991. En uno de los eventos más controvertidos durante la Segunda Guerra del Golfo, en 1991, Irak, bajo el liderazgo de Saddam Hussein, llevó a cabo una serie de ataques con misiles contra Israel, utilizando misiles Scud modificados. Estos ataques fueron una reacción a la intervención militar de Estados Unidos y sus aliados en Kuwait. El bombardeo tenía dimensiones estratégicas y políticas complejas, que llevaron a Irak a tomar esta decisión audaz, buscando ampliar el alcance del conflicto y desestabilizar la coalición internacional mediante el ataque a Israel.
con la esperanza de provocar una reacción israelí que obligara a los países árabes a reconsiderar su apoyo a la coalición liderada por Estados Unidos. En ese momento, Irak enfrentaba a una coalición internacional encabezada por Estados Unidos, tras la invasión de Kuwait, y el régimen iraquí de Saddam Hussein intentaba generar una división dentro de la coalición atacando a Israel, esperando que esto lo arrastrara a la guerra y provocara la retirada de algunos países árabes del bloque. La apuesta de Irak consistía en que la respuesta israelí provocara la ira de países árabes participantes, como Arabia Saudita y Egipto, y los llevara a reconsiderar su apoyo a las operaciones militares contra Irak. Los ataques con misiles comenzaron el 17 de enero de 1991 y continuaron durante varias semanas, con cerca de 39 misiles lanzados contra ciudades israelíes como Tel Aviv y Haifa. Aunque algunos misiles alcanzaron objetivos civiles y causaron daños en edificios e infraestructuras, las pérdidas humanas fueron relativamente limitadas, gracias, en parte, a la preparación de Israel y a su sistema de alerta temprana que permitió a la población tomar precauciones. Estos ataques representaron un gran desafío para Israel, que se encontraba bajo un ataque directo sin ser oficialmente parte de la guerra. A pesar de las presiones internas para responder militarmente a Irak, el gobierno israelí, liderado por Isaac Shamir en ese momento, decidió mantener la calma siguiendo la petición de Estados Unidos, que temía que una respuesta israelí provocara el colapso de la coalición árabe contra Irak. En lugar de una respuesta directa, Israel confió en sistemas de defensa aérea desplegados para interceptar los misiles iraquíes, aunque no fueron completamente efectivos. El objetivo estratégico de Irak con estos ataques era arrastrar a Israel a la guerra y generar tensiones en la región, pero el éxito de Estados Unidos en contener la situación impidió que se lograra este resultado. A pesar de ello, estos ataques marcaron un momento decisivo en la historia de los conflictos regionales, ya que demostraron la capacidad de Irak para atacar Israel con misiles de largo alcance, despertando nuevas preocupaciones sobre las amenazas de misiles en Oriente Medio. El bombardeo iraquí también sirvió como un mensaje político de gran impacto, ya que el régimen buscaba fortalecer su posición en la opinión pública árabe, apareciendo como defensor de la causa palestina, lo que le valió apoyo de algunos sectores de la población árabe. Sin embargo, esta medida no logró el impacto estratégico que Irak esperaba, pues las operaciones militares contra sus fuerzas en Kuwait continuaron, y la guerra terminó con la liberación de Kuwait y la derrota del ejército iraquí. Durante la década de 1980, Irak trabajó en desarrollar su arsenal de misiles mediante la modificación de los misiles soviéticos Scud, con el fin de aumentar su alcance y mejorar sus capacidades ofensivas. Uno de los resultados más destacados de estos esfuerzos fue la producción del misil Al-Hussein, un misil balístico de corto alcance desarrollado para golpear objetivos lejanos, incluidos objetivos dentro del territorio israelí y saudí durante la Segunda Guerra del Golfo en 1991. Para desarrollar este misil, Irak realizó modificaciones fundamentales en el Scud. Se alargó la estructura del misil y se aumentó la cantidad de combustible para ampliar su alcance, lo que le permitió llegar a objetivos situados a más de 600 kilómetros, superando con creces el alcance original del Scud. Sin embargo, estas modificaciones afectaron negativamente la precisión del misil, ya que aumentó significativamente el margen de error al alcanzar los objetivos, además de que el misil se volvió menos estable durante el vuelo. El objetivo principal del desarrollo de los misiles Al-Hussein era proporcionar a Irak un arma estratégica que pudiera utilizar para la disuasión o para ejercer presión política y militar sobre sus adversarios. Tras la Guerra del Golfo, las potencias internacionales se centraron en destruir lo que quedaba de estos misiles y en impedir que Irak desarrollara armas similares, lo que posteriormente condujo a la imposición de sanciones y a programas de inspección destinados a evitar que Irak
reconstruyera su arsenal de misiles. Durante la Segunda Guerra del Golfo, en 1991, Israel sufrió pérdidas como resultado de los ataques con misiles iraquíes que alcanzaron su territorio. Irak lanzó una serie de ataques utilizando misiles Scud modificados, conocidos como Al-Hussein, cuyo objetivo era arrastrar a Israel a la guerra y desestabilizar la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra Irak. Se lanzaron cerca de 39 misiles hacia distintas áreas de Israel, apuntando a ciudades como Tel Aviv y Haifa. Estos ataques causaron la muerte de 14 personas e hirieron directamente a 229, además de que 540 personas sufrieron pánico y ansiedad, y 222 recibieron inyecciones de atropina como medida preventiva contra gases nerviosos, aunque no hubo necesidad real debido a los daños materiales. Los misiles provocaron la destrucción y daños en cientos de edificios residenciales y comerciales, especialmente en Tel Aviv y Haifa. Aunque el número de víctimas no fue elevado, el pánico entre la población representó una de las pérdidas psicológicas más significativas. El miedo a un posible uso de armas químicas por parte de Irak llevó a distribuir máscaras antigás entre los ciudadanos, y muchos se vieron obligados a permanecer largos periodos en habitaciones cerradas, lo que afectó considerablemente la vida cotidiana. Israel también sufrió enormes pérdidas económicas debido a la interrupción prolongada de las actividades productivas. Además, el gobierno tuvo que gastar grandes sumas en medidas de protección, como la distribución de equipos de defensa y la modernización de sistemas de defensa. Los misiles iraquíes representaron una amenaza de seguridad grave, lo que llevó a Israel a reforzar sus capacidades de defensa antimisiles, lo que posteriormente dio lugar al desarrollo de sistemas avanzados como la cúpula de hierro. Estados Unidos tomó medidas rápidas para ayudar a Israel, incluyendo el despliegue de baterías de misiles Patriot avanzadas en territorio israelí para interceptar los misiles iraquíes y reducir los daños causados por los bombardeos. Aunque el sistema no era completamente eficaz y algunos misiles lograron superar las defensas, esta acción fue de gran importancia para tranquilizar a Israel y convencerlo de no responder militarmente. Además, Estados Unidos ejerció una intensa presión diplomática sobre Israel para disuadirla de realizar cualquier ataque de represalia contra Irak. El objetivo principal era evitar que la guerra se extendiera a un conflicto regional mayor, especialmente considerando que la coalición internacional liderada por Estados Unidos incluía países árabes como Arabia Saudita y Egipto, que podrían haberse retirado del bloque si Israel respondía militarmente. La intervención estadounidense no se limitó a la defensa, sino que también incluyó operaciones militares intensas para atacar las plataformas de lanzamiento de misiles Scud. Dentro de Irak, aviones estadounidenses y británicos llevaron a cabo bombardeos aéreos masivos contra los sitios de lanzamiento, mientras que Estados Unidos y sus aliados enviaron fuerzas especiales al oeste de Irak para localizar y destruir las unidades móviles de lanzamiento utilizadas por el ejército iraquí. A pesar de estos esfuerzos, Irak continuó lanzando misiles hasta el final de la guerra. Sin embargo, Israel cumplió con el acuerdo con Estados Unidos y se abstuvo de responder, lo que permitió a Washington evitar la escalada del conflicto a nivel regional y mantener la unidad de la coalición internacional, que finalmente condujo a la liberación de Kuwait del ocupante iraquí. Antes de esto, Israel confiaba en su superioridad aérea y tecnológica como principal medio de disuasión frente a cualquier amenaza regional, pero los misiles iraquíes demostraron que existían nuevas formas de atacar la profundidad de Israel sin necesidad de un poder aéreo fuerte ni un enfrentamiento directo. Este desarrollo no constituyó únicamente una amenaza militar, sino que también tuvo un gran impacto psicológico y político, ya que Irak logró generar una atmósfera de expectativa y miedo dentro de Israel.
Aunque los ataques iraquíes no pudieron causar daños estratégicos masivos, sí mostraron al mundo que los países de la región podían poseer herramientas de disuasión no convencionales mediante misiles de largo alcance. Esto influyó posteriormente en la doctrina militar israelí, llevando a Israel a desarrollar sistemas avanzados de defensa antimisiles, como la Cúpula de Hierro y HETS, para garantizar que un escenario similar no se repitiera en el futuro. El ataque también inspiró a muchos países y grupos armados en Oriente Medio, aumentando el interés por programas de desarrollo de misiles balísticos y drones como herramientas de presión política y militar. Las potencias regionales comprendieron que podían influir en las ecuaciones militares sin necesidad de guerras convencionales, lo que se reflejó más tarde en diferentes conflictos en la región, donde los misiles de precisión y los drones empezaron a jugar un papel central en el equilibrio de poder. Aunque Irak mismo no obtuvo beneficios estratégicos de este bombardeo y su régimen cayó años después, lo que hizo representó un punto de inflexión en el pensamiento militar en Oriente Medio. La disuasión dejó de ser exclusiva de las grandes potencias y se volvió accesible incluso para países más pequeños y grupos no estatales, lo que llevó a la región a una nueva fase de carrera armamentista y complejas relaciones estratégicas. En última instancia, los ataques con misiles iraquíes a Israel durante la Segunda Guerra del Golfo marcaron un momento decisivo en la historia del conflicto regional, destacando el impacto de los conflictos regionales en los países vecinos. A pesar de la destrucción y las pérdidas sufridas por Israel, estos ataques no cambiaron sustancialmente el curso de la guerra, pero contribuyeron a fortalecer las alianzas internacionales contra Irak. Estos eventos también evidenciaron la importancia de la defensa antimisiles y de la coordinación militar entre las grandes potencias para enfrentar posibles amenazas, dejando una huella duradera en las políticas de seguridad y defensa de la región durante años posteriores. Hasta aquí llegamos al final de la narración sobre uno de los episodios que la historia árabe y occidental no olvidará. No pierdan la oportunidad de seguir descubriendo más suscribiéndose al canal y activando la campana para recibir todas las novedades.